Bienvenue au Rancho Biero. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Luis qui travaille dans ce ranch et qui pratique la charreria. C'est un sport local au Mexique. On est dans le centre du Mexique, dans un petit village, pas loin de la ville de Puebla. This is the ranch style. In the morning. In the morning. It's better my Spanish than my English. I think your English is good. No, I don't think so. Estamos aquí trabajando con caballos. Soy arquitecto de profesión. Me dedico también a cantar y a la charrería. Bueno, la charrería es un deporte, el deporte nacional, el mexicano, deporte nacional por excelencia. Se dice así porque es el único deporte que ha sido inventado por mexicanos. Obviamente con influencias de varios lugares, ¿no? Vamos a ir a tu competición. ¿Cómo se llama? ¿Competición de charrería? Charrería. Sí. Cool. Sí, hay un torneo ahorita aquí en Puebla que es un torneo amateur en el que nos inscribimos, son 6 fases y ahorita vamos por la segunda fase. Cool. Entonces, vamos. Là, je suis avec la mère de Luis. Ça doit faire au moins 2 heures qu'on l'attend dans la voiture. Donc Luis est allé préparer les chevaux et ensuite ils vont les emmener jusqu'au lieu de la compétition. Bien sûr, on va pas aller le ventre vide là-bas, donc petite pause. La gosse au petit déjeuner. Toda la salsa. Oh my god. Es muy picante. Y el Coca-Cola. A simple vista se puede decir, a lo mejor como extranjeros o el que sea que esté viendo este video, que es un tipo de maltrato animal que a lo mejor objetivamente sí existe, ¿no? Pero viene a través de un sinfín de número de tradiciones, desde la época de la Revolución, la época de los hacendados, donde se tenían que trabajar con miles y miles de cabezas de ganado, pues tenías que ver la forma de curarlos, de marcarlos, incluso de checar a algunos animales cuando están a punto de parir. Entonces todo eso forjó la forma de trabajo que hoy en día se presenta en la charrería. My friend, the 19. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros son surnom c'est 19 parce qu'il a perdu son pouce. Ouais, c'est un sport un peu dangereux. Alors dans cette épreuve, pour montrer qu'ils contrôlent le cheval, ils doivent par exemple le faire reculer ou l'arrêter quand il est à pleine vitesse. Ici, il y a un charro qui doit attraper une jument avec son lasso. Oh, alors ici il est sur son cheval et il doit faire tomber un taureau en l'attrapant par la queue. J'ai vraiment pas aimé cette épreuve. Qu'est-ce que c'était? Una michelada. Une bière avec plein d'épices. Ça ressemble au rodéo. Le charro monte sur un taureau et il doit pas tomber. Bon là comme vous voyez ils sont 3 et ils doivent attraper un taureau.
Désolé, mon appareil a bloqué juste à ce moment-là, mais c'est la même chose qu'avec le taureau tout à l'heure, mais cette fois le charro ne doit pas tomber d'une jument. Ici, il y a une personne au sol qui est à pied et qui doit attraper une jument avec son lasso. Et j'avais pas fait gaffe, mais en fait c'est Luis qui est à pied là. No vi que es Luis aquí. Ah, sí. Muéstrame tus botas. Wow. La classe. Donc là c'est la même chose, mais ils sont tous à cheval. Et la dernière épreuve, donc il y en a un qui doit sauter d'un cheval à un autre cheval alors qu'ils vont à pleine vitesse. Es un poco peligroso. Es peligroso, claro, la charrería es peligrosa, practicamos con animales, entonces pues el animal no tiene como palabra de honor, ¿no? Son muy nobles los caballos y puedes confiar en ellos y el nivel de confianza que tú les das pues es el que vas a recibir, yo siento, pero puedes estar distraído y tu mismo caballo manso de toda tu vida pues puede dar algún sustito ahí, te puede tirar. O cuando estás, por ejemplo, charreando, estás trabajando con toros, estás trabajando con yeguas que no están mansas, yeguas brutas, y pues por ende pues es difícil, es peligroso, ¿no? Tienes que saber manejar, saber cómo responder ante alguna situación con cualquier animal bravo. Okay. Muchas influencias también americanas, muchas influencias europeas, pero no perdemos la esencia de nuestro tipo de rienda, nuestro tipo de vestimenta que es totalmente especial. Yo creo que ustedes como extranjeros o el que sea que esté viendo esto en algún otro país, pues se imagina al mexicano con sombreros anchos y pues con pistolas, ¿no? A lo mejor es un poco influenciado por las películas o por las caricaturas tal vez, pero pues no, realmente no vestimos así a diario. Yo no vengo vestido así. Pero hay veces sí. Pero al momento de cuando vamos a charrear, pues es un requisito, ¿no? El usar el atuendo que se usaba en esas épocas de las haciendas, en las épocas de la revolución, de la independencia, cuando tú usabas, pues obviamente, el atuendo charro, ¿no? Que consta de un trajecito de faena, es un botín especial, es un calzado especial que se llama botín charro, es el pantalón de charro, que es un pantalón totalmente ajustado, con el corte específico para que tú puedas montar a caballo, un cinturón de cuero con su respectiva hebilla, una camisa charra, que es una camisa igual, totalmente hecha a la medida, con solamente trae la botonadera en esta parte, no es abierta de este lado, solamente aquí, ya sea cuello militar o cuello civil como este. Depende del nombre de la camisa. Cuando es cuello civil es camisa charra, cuando solo es cuello militar se le llama pachuqueño. Aparte usamos también puede ser moño o corbata,
que es un adorno que va aquí en la parte del cuello. One day in the charro store. Yes. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Y pues obviamente nuestro sombrero ancho. El sombrero ancho no solamente es adorno, también sirve como una protección. Cuando ustedes quieran ponerse un sombrero de charro, la parte que va más levantada, o sea, esta parte, va en la parte de atrás. Porque si en algún momento dado te caes del caballo, esto amortigua el golpe a tu cuello, entonces pues no te desnucas, ¿no? Y esta parte pues, es para protegerte, ¿sale? Bueno, Y protegerte del sol. también. Hello. It's very big for me, no? Ça fait mal à la tête, hein? It's painful. And they use this all the day. You keep it all the day, no? While we are charreando, yes. Texture. It looks like plastic, no? Yeah. No, but it doesn't look like a rope. It's cool. It's very difficult. I tried. Y hay mucha gente que practican este deporte. Hoy en día existen un sinfín de números de equipos en cada estado de la República, los cuales compiten año con año en un campeonato estatal que se produce en sus respectivos estados para competir para un pase al Congreso Nacional, que es nuestra máxima fiesta, digamos, dentro de la charrería. ¿Y los jóvenes también les gustan practicar? Sí, mira, desgraciadamente no hay tanta difusión. Hay muchos de nosotros que pues, nos dedicamos a pues, que los niños aprendan, que aprendan la charrería, o a estar invitando a la gente que pues, no sabe mucho, porque pues no es como que todos los mexicanos sepan de esto, o sea, es como un grupo. No es limitado porque tú puedes accesar, o sea, no es como que es solo exclusivo de ellos, perdón la palabra. Para ti, ¿cuándo empieza todo? Bueno, yo nací en Veracruz, en un rancho. Mi abuelo tenía un rancho de vacas, producíamos leche, entonces ahí crecí. Como a los 3 años me pasé a vivir como a la ciudad. Realmente era el mismo lugar, nada más como más al centro, ¿no? de la ciudad, y pues perdí como contacto con los animales de los 3 años a los 7 aproximadamente. De ahí mi papá me lleva un lienzo charro y yo no sabía qué era. Empiezo a ver de qué es lo que se trata y me enseñan lo que es el floreo de soga, es hacer movimientos con la soga, ¿no? El dominio de soga. Yo lo conozco a los 6, 7 años y desde ahí me enamoré de la charrería. Yo primero, antes de ser caballista, pues fui más floreador. Tenemos la dicha de comprar caballos como cuando yo tenía 11 años y yo retomo esto de montar, me meto más de lleno a la charrería. A los 15 años tuve la fortuna de que mi papá me apoyara para ir a un curso de charrería en Jalisco con uno de los mejores charros de la República, que se llama Juan Francisco Rivera, alias El Pillín. Él me enseña pues, muchísimas cosas acerca de la charrería y pues de ahí al real tengo 29 años y pues desde los 7 para acá ya son 22, ya es casi toda una vida, ¿no? O sea, ya hemos estado ausentes, presentes, pero siempre vigentes de alguna u otra forma, ¿no? Practicando floreo, aunque no estemos dentro de los lienzos charros compitiendo profesional, pero dentro. Ahorita me desempeño en un equipo que se llama Federales de Puebla. Estoy en un nivel amateur semiprofesional porque ya cobro algo por hacer lo que hago, pero pues no es mi ingreso principal. Es muy interesante. Sí, bastante. Es una forma de vida totalmente. Tiene mucho que ver con los cuidados del caballo. Yo creo que no hay persona que cuide más a su caballo ni que quiera más a los animales que un charro. ¿Sí? Sí, podría decirlo. Porque al final de cuentas dependemos de él, ¿no? Y como les digo, viene de un sinfín, viene de tiempos remotos el cuidado del caballo. Entonces teníamos que cuidar a nuestro amigo, que era el que nos ayudaba a hacer las labores del campo en esos tiempos. Entonces, pues hoy en día, imagínate. Muchas gracias. De nada. Et si vous vous posez la question, sachez que oui, c'est un sport qui est également pratiqué par les femmes, mais c'est plus rare.
Par exemple, moi j'en ai pas vu pendant la compétition, mais normalement elles ont une épreuve qui leur est dédiée où elles sont sur les chevaux et elles doivent faire des figures. Et elles portent aussi l'habit traditionnel, donc soit elles ont une grande robe ou alors une longue jupe avec plein de froufrous là, vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente, plus centrée sur la culture locale. C'est vrai des fois que ça peut être un peu choquant de voir ce genre de pratique. Honnêtement, quand moi j'étais à la compétition, des fois c'était pas très agréable à regarder, de voir les chevaux et les taureaux par terre comme ça. Et je suis toujours dans ce genre de situation partagée entre, bien sûr je respecte leur tradition, je respecte leur culture, et d'un autre côté non, clairement il faut arrêter tout ça, les pauvres animaux quoi n'ont rien demandé. Et je trouve qu'il faudrait trouver un juste milieu entre respecter les traditions et respecter l'animal, et ce qui n'est malheureusement pas le cas dans beaucoup de pays encore. Après c'est vrai que voyager c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir sur d'autres cultures, sur d'autres coutumes, et peut-être aussi accepter sans forcément émettre un jugement à côté. Voilà, après c'est tout un débat qui pourrait être fait, mais c'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Et d'ailleurs je trouve ça intéressant de vous montrer comment vivent les locaux. Donc dans la prochaine vidéo, on va rester au ranch et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre un petit like et si c'est pas encore fait, abonnez-vous juste là. Merci, à plus tard.